Liu Ruyan me abandonó por el amor platónico de su juventud. Cuando su amor platónico regresó al país tras divorciarse, yo fui olvidado en aquella tormenta. Ese día le pedí prestado un paraguas a un barrendero que pasaba, y luego fui al aeropuerto a comprar el vuelo más próximo disponible. No me importaba a dónde ir, siempre que no estuvieran Liu Ruyan y Hibo Xiao. A las 6 en punto el coche de Liu Ruyan llegó a casa. Quien salió a recibirla fue la sirvienta, no su esposo Li Rui. Entonces Liu Ruyan recordó que preocupada por Hibo Xiao había olvidado ir al mercado a esperarme, pero no importaba. Li Rui era de carácter suave y tranquilo, nunca se enfadaba por estas pequeñas cosas. A las 7 en punto la lluvia cesó. El cielo estaba muy oscuro y Li Rui aún no había vuelto a casa. Liu Ruyan comenzó a sentir una inexplicable inquietud. Hizo 3 llamadas. La primera no fue contestada, y la segunda y tercera ya no pudieron conectarse. Aquella tormenta llegó de repente. El cielo pareció oscurecerse en un instante. Corrí algo desaliñado hacia el alero de la carretera para refugiarme de la lluvia, mirando confundido la lluvia torrencial que cubre el cielo. Hace una hora, Liu Ruyan me pidió que fuera a recogerla a casa, pero ahora ella sigue sin aparecer. La señal se interrumpió temporalmente debido al aguacero. El teléfono no se puede comunicar. Originalmente planeaba regresar primero, pero pensé que si él llegaba en ese momento no podría encontrarme, hasta que las personas que se refugiaban de la lluvia a mi alrededor fueron recogidas una tras otra. La lluvia torrencial no mostraba señales de detenerse, y el cielo se oscureció por completo. Quienes los recogían se esforzaban por inclinar el paraguas sobre sus cabezas, cuidándolos con delicadeza. Imagino que Liu Ruyan debe estar así en este momento, protegida con esmero por Hibo Xiao, ¿verdad? El hombre del que estuvo enamorada en su juventud, que luego por una serie de casualidades se perdió. Se dice que su vida matrimonial no fue feliz. Durante estos 3 meses de litigio de divorcio, la madre de Hibo Xiao falleció. Liu Ruyan a menudo se preocupaba tanto que no podía dormir por la noche, suspirando profundamente, y hoy es el día en que Hibo Xiao finalmente logró divorciarse y regresar al país. Al despertar por la mañana, Liu Ruyan acababa de bañarse, y se puso un vestido nuevo que combinaba con un pañuelo de seda con sutiles patrones de nubes. Después del matrimonio cubrí todos sus gastos de vida, pero ese pañuelo no lo compré yo. La lluvia caía sin cesar, tan bulliciosa como frijoles saltando en la sartén. Ya habían pasado 2 horas. Alguien me aconsejó que me fuera rápidamente, por si el agua acumulada seguía subiendo. Temiendo quedar atrapado allí, miré la expresión de preocupación del desconocido frente a mí, pero mi corazón de repente se calmó. Tía. Sonreí y saludé con la mano a la trabajadora de limpieza que pasaba. Cambié los mariscos recién comprados por su viejo paraguas. Al verlo tan contento, no pude evitar esbozar una sonrisa. El paraguas era viejo pero protegía del viento y la lluvia, superando a un amor que nunca llegaba. Salí del mercado caminando por el agua, y detuve un taxi al borde de la carretera. Llegué al aeropuerto. Me di cuenta de que no tenía ningún lugar al que pudiera ir. Solo me quedaba mi abuela. Si fuera a buscarla, ella se daría cuenta de que me había ocurrido algo desagradable. Al final compré el vuelo más cercano disponible. No me importaba a dónde ir, siempre que no estuvieran Liu Ruyan y Hibo Xiao. 3 años de matrimonio. Hibo Xiao era como el aire, llenando mi vida en silencio. No quiero soportarlo más. Justo antes de subir al avión, mi teléfono sonó de repente. La llamada era de Liu Ruyan. Pensé un momento y no contesté. Cuando el tono de llamada cesó, añadí su número a la lista negra. Liu Ruyan llegó a casa a las 6 en punto. Cuando el coche se detuvo, solo la sirvienta salió a recibirla. Preguntó a la sirvienta por el señor. El señor aún no ha vuelto. Liu Ruyan se detuvo en sus pasos. Entonces recordó que la noche anterior de repente había dicho que iría al mercado a comprar marisco fresco. Antes de salir llamó a Li Rui para que fuera a recogerla y volver juntos a casa. Pero Hibo Xiao tuvo un pequeño accidente. Tenía prisa por llevar a Hibo Xiao al hospital, y se olvidó de ir al mercado. Liu Ruyan miró la lluvia torrencial afuera, sintiendo un leve remordimiento en su corazón. Se habrá enfadado Li Rui, pero apenas surgió este pensamiento, Liu Ruyan negó con la cabeza sonriendo. Nunca había conocido a alguien más amable y tolerante que él, ni más comprensivo. Tampoco se enfadaría por algo tan insignificante. Además solo era un aguacero. Li Rui siendo un hombre no es tan frágil como para no poder volver a casa. Señora, veo que se ha mojado con la lluvia. Sería mejor que suba a darse un baño caliente.
Liu Ruyan asintió. Si el señor vuelve dígale que estoy arriba. Subió a darse un baño caliente, pero sin saber por qué. El baño también le dejó inquieto. Al salir del baño, sintió que se le tapaba la nariz, y quiso tomar una pastilla para el resfriado, pero no pudo encontrar el botiquín. Liu Ruyan miró el reloj. Eran casi las 7. Li Rui aún no había regresado. Parecía que la lluvia afuera había cesado, pero el cielo se había oscurecido aún más. Sacó su teléfono móvil y llamó a Li Rui. El tono sonó durante mucho tiempo. Nadie contestó, hasta que finalmente se cortó solo. Liu Ruyan frunció el ceño. Esto era algo que nunca había sucedido. Li Rui nunca dejaba de atender sus llamadas. Quizás la lluvia torrencial causó un atasco, o hubo un pequeño accidente en el camino. Liu Ruyan sintió que su corazón se contraía de repente. Rápidamente hizo una segunda llamada, pero el teléfono que antes funcionaba ahora no se conectaba. Su ceño se frunció aún más. Gradualmente su rostro se tornó frío y sombrío. Aún así con paciencia hizo una tercera llamada. Siguieron sin poder conectarse. Permaneció de pie sosteniendo el teléfono por un buen rato. Luego buscó algo al azar en internet. Resulta que en su situación, fue bloqueado por la otra persona. Liu Ruyan de repente se rió con enfado. Sintió que debería retractarse. Nunca había visto a alguien con un carácter más suave que Li Rui, ni más tolerante que esa frase. Cuando el avión aterrizó en esa ciudad desconocida, ya era medianoche. Se restableció la señal. El teléfono recibió nuevos mensajes uno tras otro. Noté un número desconocido, que había enviado varios mensajes de texto. Hola Li Rui, soy Hiboxiao. Escuché que tú y Ruyan están enojados y tienen problemas por mi culpa, y que ella no ha regresado a casa durante mucho tiempo. Estoy muy preocupado, y también lo siento. Creo que necesito explicarte lo que hay entre Ruyan y yo. Ella sí me gustó en el pasado, pero eso fue cuando éramos niños. Ruyan siempre me ha llamado hermano, y yo también la veo como una hermana. Que haya causado un distanciamiento entre ustedes por mi culpa, realmente no es lo que quería. Nadie desea más que yo la felicidad de Ruyan. Después de que Li Rui recibiera mi mensaje, podrías devolverle la llamada a Ruyan, o al menos déjanos saber que estás a salvo. Me pareció ridículo. Si realmente les preocupaba mi seguridad, había innumerables formas. Con el trasfondo familiar de Ruyan, encontrar mi información de identificación sería pan comido. Pero después de que me fui de casa, los primeros en buscarme no fueron la policía, sino Hiboxiao. Realmente detesto mi vida. Cualquier pequeño movimiento, Hiboxiao lo sabría rápidamente. No respondí, pero Hiboxiao fue muy persistente. Él llamó, contesté, pero al otro lado del teléfono solo había silencio. Un momento después de repente se escuchó una risa muy baja. Era la voz de Hiboxiao. Resulta que tampoco estás tan bien como dijo Ruyan. Eres muy paciente. Después de 3 años finalmente empezaste a insultar a Li Rui. Hiboxiao de repente gritó mi nombre. Ya que estás dispuesto a ceder tu lugar voluntariamente, haré que Ruyan te dé más bienes. Sonreí. El señor He se divorció una vez. Pasó por un difícil juicio de divorcio. Supongo que tiene mucha experiencia. Entonces gracias por el esfuerzo. Si recibo mucho dinero, invitaré al señor He a tomar café. Después de decir eso colgué el teléfono directamente. Luego bloqueé el número. Configuré el bloqueo de todas las llamadas de desconocidos. El tercer día después de que Li Rui se fuera de casa, Liu Ruyan llamó a su abuela que estaba a miles de kilómetros de distancia. Hizo una llamada. Después de saludar intentó mencionar a la abuela sobre Li Rui. Hace unos días dijo que quería volver a verte. No hace falta que vuelva, estoy bien. El camino es tan largo. No molestes a Liu Ru. Yan apretó el teléfono. En la enorme terraza se podía ver el sol rojo hundiéndose en el oeste, y su corazón parecía hundirse junto con ese sol. Poco a poco, él sabía que Li Rui solo le quedaba este familiar, así que naturalmente pensó que ella debía estar enfadada con él, y había vuelto temporalmente a casa de su abuela, pero él no fue. Así que ¿a dónde fue Li Rui estos días? Se dio la vuelta, y de un vistazo vio el abrigo de Li Rui colgado en el perchero, limpio y ordenado, perfectamente planchado, solo una corbata caída en el sofá. Quizás salirse tenía prisa, y se olvidó de guardarla. Se acercó y la cogió. El color de la corbata era muy sobrio, con un bordado muy tenue de motivos de fuegos artificiales. Liu Ruyan no pudo evitar distraerse un momento. Muchas de las prendas de Li Rui tenían este tipo de motivos, porque su nombre contenía el carácter Yan Humo. La llamada de Hiboxiao sonó por segunda vez.
Antes de que volviera en sí, Ruyan, acabo de pasar por el jardín de tu casa, y vi que las flores del muro se han marchitado. La voz de Hibok Xiao llegó clara, que el jardinero lo limpie, no se ve bien, no hace falta. Por primera vez rechazó directamente a Hibok Xiao. Hibok Xiao claramente se quedó atónito. Ruyan, estás enfadada. Es cierto, estas flores las plantó Li Rui para ti con sus propias manos. Seguro que no quieres deshacerte de ellas. La voz de Hibok Xiao sonaba inmensamente desanimada. El corazón de Liu Ruyan se ablandó de nuevo. No me refiero a eso. Hermano Ji, todavía no hay noticias de Li Rui. No todo es culpa mía. No debería haber vuelto. Hibok Xiao suspiró suavemente. Liu Ruyan escuchaba su voz, sin saber por qué se sentía un poco irritada. Li Rui rara vez era así. Rara vez mostraba una expresión de tristeza y aflicción, y rara vez se mostraba vulnerable. Solo en el primer año de matrimonio, se perdió su cumpleaños. En aquel momento parecía muy triste. Bebió solo ahogando sus penas. En aquel entonces fue porque Hibok Xiao y su esposa estaban en proceso de divorcio. En tierras extranjeras, los hermanos de la esposa tomaron medidas violentas. Hibok Xiao resultó herido. Él estaba demasiado preocupado, y viajó al extranjero esa misma noche. Liu Ruyan sintió una inexplicable inquietud. Después de 3 años de matrimonio, nunca había sabido que Li Rui tuviera un lado tan terco y caprichoso. Se acercó a la cama y se sentó. Pensó durante mucho tiempo, y finalmente decidió llamar al mejor amigo de Li Rui. El amigo se sorprendió. Dijo que no había recibido su llamada, y que Li Rui tampoco había ido a su ciudad. Cuando Liu Ruyan colgó el teléfono, su mano temblaba un poco, casi volcando la media taza de té frío sobre la mesa. Rápidamente tomó un pañuelo para limpiar. Li Rui tenía cierta manía por la limpieza. Cuando estaba en casa, cualquier rincón de toda la casa estaba completamente libre de olores extraños. El teléfono volvió a sonar. Era un número fijo desconocido. En el pasado nunca habría contestado este tipo de llamadas, pero esta vez, presionó para contestar de inmediato. Hola, su voz temblaba un poco. Liu Ruyan, soy yo. Li Rui, no sé por qué. Cuando la voz familiar de Li Rui sonó, Liu Ruyan de repente se emocionó. Li Rui, no tienes 3 años. Cosas tan infantiles como escaparse de casa. Es algo que a tu edad, un hombre como tú debería hacer. No sabes que si se difunde, qué impacto negativo causaría a la familia Liu. Lo siento. Liu Ruyan apretó el teléfono, exhaló suavemente, sintiendo que la pesada roca en su pecho de repente se había movido. Si sabes que te equivocas, vuelve rápido. Su tono se volvió un poco más suave. Liu Ruyan, te busco por otro asunto. ¿Qué pasa? Te envié algo. Calculando el tiempo, ya deberías haberlo recibido. ¿Qué cosa hay que enviar? ¿Podrías traerla cuando vuelvas a casa? No. Li Rui aún mantenía ese tono suave y sereno. No voy a volver a casa. Por favor, presta atención y firma la recepción del paquete. Si después de revisarlo no tienes objeciones, fírmalo. Dentro de 2 días te llamaré de nuevo. Este teléfono es prestado de otra persona. No llames más. No podré contestar. ¿Qué quiere decir Li Rui? Liu Ruyan sintió que su corazón, que acababa de relajarse de repente, volvió a tensarse. Liu Ruyan, llevamos 3 años casados. He estado un poco infeliz. Estoy cansado, así que divorciémonos. Liu Ruyan no dijo nada. Li Rui tampoco dijo nada, como si estuviera esperando cortésmente su respuesta. ¿Dónde estás ahora? Eso no es importante. Liu Ruyan miró por la ventana el crepúsculo silencioso. Li Rui, ¿qué estás haciendo? Al otro lado de la línea, Li Rui no pronunció ni una palabra más. Parece que soltó una risa baja, y luego colgó el teléfono directamente. Liu Ruyan, casi por instinto, inmediatamente devolvió la llamada. Pero quien contestó el teléfono, ya era una tía desconocida, hablando un dialecto de no se sabe dónde. Liu Ruyan no lo entendía, solo pudo disculparse, y luego colgar. El crepúsculo se cernía densamente. Él se sentaba inmóvil en esa densa penumbra. 3 años de matrimonio. Li Rui era como una taza de agua tibia, siempre a 45 grados. Originalmente tenía un trabajo bastante bueno, pero debido a que trabajaba demasiado, renunció a su carrera, y comenzó a cuidarla con dedicación. No se enojaba, nunca perdía la paciencia, siempre hablaba con suavidad, era accesible y amable, a todos les caía bien, la elogiaban tanto que casi olvidaba que el inicio de su matrimonio no era más que un asunto de rencillas entre los mayores, y poder con tan insignificante favor, casarse con ella, la hija mayor de la familia Liu, como podría ser tan magnánimo e inofensivo como aparenta, sin ninguna astucia,
Liu Ruyan se volvió y caminó hacia el tocador, mostrando la corbata que había estado sosteniendo en la mano. En el espejo vio sus cejas fruncidas y sus ojos apretados, con una chispa de ira en su mirada, aunque él solía ocultar sus emociones. Ahora este pequeño asunto lo había hecho perder la compostura repetidamente. Liu Ruyan pronto recuperó su habitual expresión impasible, y salió del dormitorio principal. Al bajar las escaleras Hee Xiao la llamó desde la sala de estar. Ella solo respondió con frialdad, pidiendo a la sirvienta que trajera el paquete recibido hoy. Liu Ruyan escogió el enviado por Li Rui, abrió la carta, con expresión impasible, rompió el acuerdo de divorcio, y lo arrojó al cubo de basura. Ruyan Hibo piensa, se apresuró a acercarse y le tomó suavemente la mano. No te muevas. Li Rui probablemente solo actuó por impulso. Siempre has sido sensato. Supongo que la culpa es mía. Si no hubiera regresado al país, no te hubiera molestado. Él no se habría enfadado por estas cosas. La voz de Liu Ruyan sonó ligeramente fría. ¿Qué tiene que ver contigo? Es él quien no es maduro, un hombre adulto, que se va de casa por una tontería así. No le da vergüenza que la gente se ría de él. Él no es maduro, no es porque tú lo mimas. Hee Xiao forzó una sonrisa. En el extranjero he oído mucho sobre lo enamorados que están ustedes como pareja. Antes de terminar la frase, sus ojos se enrojecieron ligeramente. Liu Ruyan sonrió con frialdad. ¿Por qué me casé con él al principio? Los demás no lo saben. ¿Acaso tú tampoco lo sabes? Hee Xiao la miró fijamente atónito. Ruyan fue realmente por mí. Liu Ruyan no respondió, solo retiró suavemente el brazo. Tengo que salir un momento. ¿Te vas a casa o te quedas aquí? Te esperaré aquí. Tú y Li Rui están en esta situación. No podría dormir si me fuera a casa. Liu Ruyan asintió, ordenó a los sirvientes que prepararan la habitación de invitados, y le dijo al conductor que preparara el coche. Luego se dio la vuelta y se fue. Hee Xiao lo vio marcharse, y echó otro vistazo al acuerdo de divorcio destrozado en la papelera, apretó los labios, y se sentó lentamente en el sofá. Porque Liu Ruyan rompió el acuerdo de divorcio. Parece que no tiene ninguna intención de divorciarse de Li Rui. El día que me fui, ya sabía que para la señorita Liu encontrar el paradero de alguien es pan comido, solo depende de si quiere o no. Así que cuando vi a Liu Ruyan abajo de la casa rural, no me sorprendió mucho. En el clima de principios de otoño, llevaba una fina gabardina color beige claro, llevando gafas de sol. Ella es extremadamente hermosa, de figura esbelta y alta. Cada movimiento llama mucho la atención. En comparación, yo parezco especialmente común. Camisa y pantalones comunes, cabello sin arreglar, zapatillas baratas, llevando una bolsa de compras del supermercado. Parece que realmente no encajo con él. Cuando me casé con él al principio, a menudo me sentía inferior, pero ahora ya lo he entendido, como un plato casero simple. Nunca llegará a la mesa de un banquete lujoso. Liu Ruyan y yo estuvimos equivocados desde el principio. Él se quitó las gafas de sol, mirándome con una expresión serena. Yo también solté la bolsa de compras que me apretaba la mano. Liu Ruyan miró su reloj de muñeca. Al hablar su voz era tan grave como siempre. Ve a recoger tus cosas. 30 minutos deberían ser suficientes. Has firmado. Le extendí la mano. Dame el acuerdo de divorcio. I go back with you to handle the formalities. Liu Ruyan's indifferent eyes still showed no emotion. Only the color of her pupils deepened slightly. Now is not the right time to announce our divorce publicly. Then let's not make it public for now. As long as the formalities are completed. Li Rui, you know, next week is the company's anniversary celebration. You need to attend with me. Liu Ruyan curled her lips, a hint of mockery in her smile. You chose a very precise time to make a scene. But you should know, I'm not someone to be manipulated. I didn't speak. Yust quietly looked at Liu Ruyan. We had done the most intimate things between husband and wife. He always thought, only men could separate their heart and love. But I never expected Liu Ruyan could too. Those lingering nights. She would also wrap her arms around my neck and call me husband. He once thought, at least at the very least. Ella siente un poco de afecto hacia mí, pero esa lluvia no mojó mi cuerpo. Mi corazón sin embargo se empapó por completo, pero Liu Ruyan nunca lo entenderá, porque nunca me ha amado. Si firmas el divorcio, entonces la próxima semana asistiré contigo al aniversario. Si la empresa necesita cualquier colaboración de mi parte, estoy dispuesto. Lo miré, incluso sonreí con la misma suavidad de antes. Liu Ruyan, esto no te perjudica en absoluto. Me observó profundamente durante mucho tiempo, finalmente asintió.
La próxima semana después del aniversario de la empresa, firmaré. No regresé con Liu Ruyan. Solo el día anterior al inicio del aniversario de la empresa, tomé un vuelo de regreso a Beijing, y para evitar sospechas, impedir que los periodistas de chismes escribieran rumores de divorcio, tomé su vehículo oficial desde el aeropuerto hasta nuestra casa matrimonial. Cuando bajé del coche, He Boxiao salió a recibirme como si fuera el dueño de la casa. Li Rui, por fin has vuelto. Se acercó rápidamente, tomó mi mano, con una expresión muy conmovida. Lo miré con indiferencia. El estatus de la familia He no puede compararse con el de la familia Liu, pero es mejor que el de una persona común como yo. El traje de He Boxiao era muy apropiado y ajustado. Se veía muy caro a simple vista. Su temperamento también se parecía más al de Liu Ruyan. A didn't speak. Simplemente retiré mi mano. He Boxiao llevaba un anillo en su dedo medio, pero en mi mano no había nada. El anillo de bodas ya lo había quitado hace tiempo. Incluso había una fina callosidad en la palma. Cuando supe por primera vez de la existencia de He Boxiao, todavía comparaba tontamente en mi mente con él. Pero ahora, por muy guapo y elegante que fuera, no sentía ni la más mínima emoción en mi corazón. No lo miré de nuevo, ni respondí. Tomé la bolsa y lo rodeé para seguir adelante. He Boxiao se sintió algo incómodo. El sirviente se acercó a recibir. Señor, déjeme llevarlo. Me reí y lo esquivé. No es necesario, los sirvientes no se atreven a hablar demasiado. Miró con cierta incomodidad a Liu Ruyan. Como quiera, Liu Ruyan retiró la mirada, y se dirigió hacia el edificio principal. Pero yo no regresé con él al edificio principal, sino que fui al edificio anexo para invitados. Li Rui y Liu Ruyan finalmente se enfadó, quizás porque delante de tantos sirvientes, mi actitud realmente lo avergonzó a él y a He Boxiao. No me detuve, ni respondí. No tenía ningún deseo de comunicarme con Liu Ruyan. Ahora solo quería que el aniversario terminara pronto y sin problemas, para que nuestro matrimonio también pudiera terminar rápidamente. Cuando Liu Ruyan y yo entramos al salón del banquete tomados del brazo, el ambiente estaba en su punto álgido. Ella lucía asombrosamente hermosa, y yo, como siempre, amable y considerado. Al saludar a la gente, él apretó fuertemente mis dedos. De vez en cuando volvía la cabeza para mirarme, con una mirada tierna y suave. Yo también le sonreiría, pero antes esa sonrisa era de genuina alegría. Ahora lleva una máscara. Me desprecio a mí mismo así, y también lo desprecio a él así. Solo espero que termine pronto. Pero al final de la cena, frente a él había un plato de sashimi. Un ligero olor a pescado llegó a la nariz. Liu Ruyan se levantó descompuesta. Fue rápidamente al baño. Vomitó hasta marearse. Al levantarse de repente se le nubló la vista. Casi se cayó. Rápidamente la sostuve. La llevé al hospital. El médico hizo un examen completo. Finalmente, con los resultados en mano, me felicitó sonriendo. Felicidades. Tu esposa está embarazada. Acaba de cumplir 45 días. Liu Ruyan también fue llevada de vuelta a la habitación. Mi esposo estaba acostado en la cama, un poco débil. Me llamó con dulzura. En ese instante, de repente me sentí un poco aturdido. Liu Ruyan rara vez mostraba tanta ternura. 3 años pasaron, en un abrir y cerrar de ojos, y solo ocurrió unas pocas veces. En esos 3 años, también fueron muy escasas las veces que vio a He Boxiao, pero cada vez, frente a He Boxiao, se mostraba tierna como una pequeña mujer. Solo que esa ternura hacia He Boxiao era simplemente porque era la persona que le gustaba, mientras que la ternura hacia mí, antes no era por mí, y ahora probablemente solo se debía al embarazo. Él apretó mi mano, y la sonrisa en sus labios también se suavizó. Ya he mandado a buscar a la abuela. Ella viene, y está muy contenta. En el teléfono se emocionó hasta llorar. Yo me senté allí, y de repente mis ojos también se enrojecieron. Después de 3 años de matrimonio, Liu Ruyan y yo aún no teníamos hijos. La abuela siempre estaba muy preocupada por mí. Después de todo, la diferencia entre nuestra familia y la de Liu era demasiado grande, pero la abuela nunca supo que no teníamos hijos, porque Liu Ruyan dijo que no quería tener hijos. Quería pasar primero unos años en un mundo de 2. En cuanto a las cosas, siempre fue muy cuidadoso. Pero ¿por qué ahora está tan feliz? Después de que la familia Liu se fuera, la habitación del hospital se calmó. No hables más del divorcio. Li Rui, quédate conmigo y con el niño. En el futuro viviremos bien los 3 juntos. Levanté la vista para mirarlo. Liu Ruyan, no quiero este niño. Liu Ruyan apretó los labios. Su mirada se enfrió gradualmente. Díselo tú mismo a la abuela.
que quieres que tu esposa aborte al niño en su vientre, que quieres abandonar a tu esposa e hijo, si te atreves a hacer que la abuela a su edad se entristezca por nosotros. Liu Ruyan estaba segura de que para no entristecer a la abuela, seguiría aguantando en este matrimonio, pero ella olvidó que mi abuela nunca fue de esas personas que se atan a las convenciones mundanas. En su juventud se atrevió a quitarse las vendas de los pies y enfrentarse a sus padres. Se atrevió a romper compromisos y huir de matrimonios arreglados. Viajó sola miles de kilómetros para reunirse con familiares. Cuando su esposo cayó en la adicción a las drogas, ella se atrevió a divorciarse de manera clara y decidida, y llevarse en secreto a su única hija, ahora que es mayor. Parece frágil y amable, sin ambiciones mundanas, pero yo sé que si mi abuela supiera lo de Liu Ruyan y yo, apoyaría todas mis decisiones sin dudar. Liu Ruyan canceló todos sus compromisos laborales, y comenzó a dedicarse por completo a cuidar su embarazo. Su desmayo en el aniversario de la empresa, y el descubrimiento de su embarazo, ya se habían difundido ampliamente. Periodistas y medios de comunicación bloquearon el acceso al hospital. El día del alta, la familia Liu la recibió con gran pompa. Todos decían que yo tenía mucha suerte, con tal origen. Me casé con la hija mayor de la familia Liu que heredaría el negocio familiar. Ahora Liu Ruyan está embarazada. Siempre que el niño nazca sin problemas, incluso si en el futuro nos divorciamos, yo tendré una montaña de oro, pero nadie sabe que todo esto no es lo que yo quiero. Preferiría no tener la montaña de oro, con tal de que mi esposa tenga solo a mí en su corazón y en sus ojos. He Xiao ya se ha ido de Beijing. Su abuelo materno quiere que regrese para vivir allí permanentemente. En el coche Liu Ruyan tomó mi mano. Desde el principio te dije, lo que hay entre He Xiao y yo no es un sentimiento amoroso. Crecimos juntos desde pequeños. De jóvenes él se golpeó la frente para salvarme, y aún le queda la cicatriz. De niña me gustaba mucho, pero ahora solo lo veo como un hermano mayor. Li Rui, realmente no tienes razón para preocuparte por algo tan pequeño, pero ya que te molesta, en el futuro tendré más cuidado. No volveré a reunirme en privado con He Xiao. No habrá más contactos de ningún tipo. Liu Ruyan abrazó mi brazo. Que el asunto termine aquí. Después de que tengamos un hijo, los tres viviremos bien juntos, de acuerdo. La verdad es que en ese momento casi lo creí. Después de todo, Liu Ruyan es alguien a quien amo mucho. Después de todo, ella lleva a mi hijo en su vientre. Si como sea, ese es mi hijo, mi propia carne y sangre. Estos días he estado en conflicto. He dudado y vacilado. Quizás el embarazo de Liu Ruyan en este momento es una oportunidad que el cielo me da a mí y a Liu Ruyan. Nadie quiere matar a su propio hijo con sus propias manos. Yo no soy una excepción, pero justo cuando estaba vacilando, He Xiao encontró la manera de contactarme. ¿Sabes por qué Ruyan está embarazada? Oye, he decidido divorciarme. Seguro que quieres decir, he decidido divorciarme. Ruyan debería ser más cuidadosa con la anticoncepción. He Xiao llegó a este punto. De repente se rió. Su risa era un poco estridente, y un poco desoladora. Li Rui, hace unos años un accidente me hizo perder la capacidad de tener hijos. Si no fuera por esta razón, ¿cómo habría cedido Ruyan y se habría casado contigo? Entonces sabes cómo llegó tu hijo. Solo vino a este mundo, para allanarme el camino, para ser exactos. Solo eres una herramienta que usamos para tener descendencia. Yo me senté allí. Siento que mi cuerpo está muy frío. Ese frío parece extenderse instantáneamente desde los pies por todo el cuerpo, pero sorprendentemente no me siento muy mal. Al contrario, siento una inexplicable liberación. Percibo claramente que todos los sentimientos hacia Liu Ruyan, y todos los vínculos emocionales, se han desvanecido y soltado por completo. Entonces, ¿has pensado alguna vez que si hubiera seguido tu consejo, para no ayudarte a cumplir tus deseos, prefiero morir antes que divorciarme de él? No eres así de carácter. Pareces amable y tolerante, resignado y comprensivo, pero en tus ojos no cabe ni un grano de arena. De repente me reí. He Xiao, gracias por decirme esto. Li Rui me odia. Simplemente lo amo demasiado. Lo sabes. El amor siempre es egoísta. Ciego, no dije nada. Corté la llamada. Me levanté y caminé hacia la ventana. En el muro del jardín al atardecer, las flores casi todas se habían marchitado. Esas flores las planté yo mismo para Liu Ruyan. El año en que nos casamos, una ráfaga de viento sopló en las ramas frías. La última flor también cayó al suelo.
Las flores se cayeron, el sueño también debería despertar por completo. La última vez que Liu Ruyan se sentó con Li Rui para cenar, ese día llevaba un traje gris claro muy formal. Ese traje me resulta algo familiar. Pensó un rato antes de recordar. Cuando se vieron por primera vez, Li Rui llevaba uno parecido. En aquel entonces él había fracasado en su lucha contra la familia. Hibo Xiao, herido y desesperado, se marchó a un país extranjero. Tras casarse fue a ver a Li Rui por compromiso. Quería encontrar una excusa para deshacerse de él, pero las palabras desagradables y crueles solo habían comenzado a pronunciarse. Al ver los ojos de Li Rui se detuvo. Liu Ruyan nunca había visto a un hombre con una expresión tan destrozada. Eso le hizo sentirse momentáneamente culpable y arrepentido. Li Rui se disculpó con ella muy seriamente. Lo siento, no sabía que te obligaron a venir a verme. Ahora mismo regresaré a decirles a los mayores de la familia, para cancelar nuestro compromiso. Ella estaba muy avergonzada. Su rostro también se enrojeció ligeramente, pero no se enfadó, ni contraatacó. Incluso el tono con el que le pedía disculpas seguía siendo suave. Liu Ruyan la vio ponerse de pie y volcar el café otra vez. La mancha de café ensució su traje. Ella bajó la cabeza para limpiar. Sus dedos eran largos y finos, cada uno como un tubo de jade. No sabía qué hacer. Su corazón latió ligeramente. Pensó en el amor sin esperanza. Pensó en Hibo Xiao, que se había casado. De repente surgió en él una sensación de dejarse llevar por la corriente. ¿Te llamas Li Rui? Sí, él asintió con la cabeza. Eres tú quien me gusta. Él claramente se quedó atónito por un momento. Asintió muy suavemente. Vio que sus orejas se enrojecieron por completo. No sabía qué hacer. Él esbozó una sonrisa. Li Rui, entonces casémonos. En sus ojos había una expresión de sorpresa y asombro. Pero tú hace un momento. Él sonrió. Se reclinó hacia atrás, apoyándose en el respaldo de la silla. Levantó una ceja y lo miró. Desde pequeño él era el más guapo. Aunque todos los descendientes de la familia Liu tenían buen aspecto, él era el más destacado. Al crecer desarrolló un rostro hermoso y deslumbrante, lleno de encanto y seducción. Miró a Li Rui, levantó una ceja y sonrió levemente, con una mirada seductora y cautivadora. Solo estaba bromeando contigo. Rui, por favor, no le cuentes a mi abuela cuando regreses. Ella negó con la cabeza rápidamente. No se lo contaré. Después de decirlo, sus orejas se enrojecieron por completo, y no se atrevió a mirarlo ni una vez más. Después de la cita, Li Rui la acompañó a casa. Al bajarse del coche, ella tomó su mano. 3 meses después, se comprometieron. 7 meses después, ella se casó con él, y ahora, tras 3 años de matrimonio, llevaba en su vientre a su hijo. Liu Ruyan sintió en su corazón una emoción muy extraña. Este hijo llegó según lo planeado, y ella debería alegrarse, pero esa alegría parecía tener otros matices. Estos días no podía evitar pensar a menudo, ¿será niño o niña? Por supuesto, mejor si es niño, pero si es niña y se parece mucho a Li Rui, tampoco estaría mal. Pero ¿por qué desearía que el niño se pareciera a Li Rui? Su plan original era ir a ver a Liu Si, y este niño en el futuro llamará a Hibo papito. Liu Ruyan sentía vagamente que algunas cosas parecían empezar a descontrolarse, pero sorprendentemente no quería poner freno. Incluso pensaba inexplicablemente en descontrolarse por completo. La cena de ese día la preparó Li Rui con sus propias manos. No hizo ejercicio, su ánimo era muy bueno. Incluso acompañó a Li Rui, bebiendo un poco del vino de frutas que él mismo había hecho antes. Cuando estaba ligeramente ebrio, le parecía que Li Rui se veía especialmente guapo, como una hermosa pieza de jade, suave y conmovedor. Cariño, hoy te ves tan guapo. Gracias, le sonríe a él. En sus ojos hay una calma serena. Él también sonríe. Se levanta y camina detrás de él. Apoya las manos en los reposabrazos de la silla a su lado. Liu Ruyan baja la cabeza. Su nariz roza su densa patilla. Es el sonido de la intimidad. He pedido a la sirvienta que traslade tus cosas al dormitorio principal. Él no asiente, pero tampoco niega. Solo toma la copa y brinda con él de nuevo. Luego van a pasear por el jardín. La luna clara y las estrellas escasas. El césped cubierto de pétalos de fuegos artificiales ligeramente marchitos. En todo el camino, él está muy tranquilo. Liu Ruyan camina detrás de él. De repente se siente un poco ebrio. Piensa que la escena parece tener un sabor de años tranquilos y felices. Más tarde, si regresó o no al dormitorio principal, no lo recuerda muy bien. Durmió profundamente durante mucho tiempo. Cuando despertó de ese sueño,
Ya era mediodía del día siguiente. Se dio la vuelta, tocó instintivamente el lado de la cama. Li Rui tenía un poco de dolor de cabeza. Se sentó con gran dificultad. El dormitorio estaba vacío. En la cama grande solo había una almohada. Él no había venido a dormir anoche. Y Liu Ruyan aún no lo sabía entonces. No solo anoche. Desde entonces día y noche. Li Rui ya no volvería aquí. Liu Ruyan estaba un poco aturdida. Se levantó y caminó tambaleándose hacia el baño. Pero apenas había dado unos pasos. De repente sintió una oleada de calor que brotaba con fuerza. Bajó la cabeza aturdida. Vio 2 líneas de sangre serpenteando por sus piernas. Esa sangre cayó al suelo, formando un pequeño charco. Entonces sintió un dolor intenso en el vientre, como un taladro en el corazón. Las piernas de repente se volvieron débiles e inestables. Cayó pesadamente al suelo. Cuando el grito desgarrador resonó por todo el edificio principal. Yo acababa de recoger a mi abuela del hospital. Después de contarle a mi abuela mis planes anteriores, aunque ella los entendió y aceptó, aún se sintió un poco triste. Por eso cayó enferma, y permaneció en el hospital. Abuela, te llevo a casa. Me acerqué y apreté fuertemente la mano de mi abuela. Su cuerpo estaba un poco encorvado, las piernas también dobladas, pero sus manos seguían cálidas y fuertes, como si me dieran un gran valor para seguir adelante. Desde el principio les dije a los Liu, no queremos ninguna recompensa. La abuela entiende mejor que nadie que los opuestos no se atraen. Ahora que hemos llegado a este punto, la abuela no culpa a nadie, solo le duele por mí. Abrazando a mi abuela y haciendo un berrinche. Si me duele entonces hazme más huevos al vapor. Hace mucho que no como los huevos al vapor que hacía la abuela. En el futuro la abuela te los hará todos los días. Yo sostengo a la abuela me sostiene a mí. El sol del mediodía cae sobre nosotros. Finalmente siento calor en mi cuerpo. Al bajar las escaleras, vi la ambulancia que llevaba a Liu Ruyan. Ella yacía en la camilla, con el rostro muy pálido. Solté la mano de la abuela, y caminé lentamente hacia Liu Ruyan. Y Liu Ruyan débil indicó a la enfermera que se detuviera primero. Li Rui, el bebé se perdió. ¿Estás contento? Vi su rostro pálido y lívido. Sus ojos reflejaban ira y dolor. Duele mucho, si duele está bien. Sonreí suavemente. Por favor, firma rápido después de salir del hospital. Y completa los trámites de divorcio. Me divorciaré de ti. La voz de Liu Ruyan era fría y severa, palabra por palabra. Me sorprendió un poco, pero no sentí demasiadas emociones. Entonces vamos a juicio. Si quieres que el asunto se haga público, y que lo que antes se consideraba una bella historia se convierta en el hazmerreír de todos. Sonreí con indiferencia. Entonces yo también te acompañaré. Liu Ruyan aún quería decir algo, pero el médico ya estaba instando a la enfermera a llevarla rápidamente al quirófano. Fui directamente a buscar a la señora Liu, sin ocultar nada, sin añadir nada, ni una sola palabra exagerada. Solo repetí exactamente lo que dijo Hibok Xiao, sin cambiar ni una coma. La señora Liu solo tiene una hija, Liu Ruyan. En aquel entonces no podía aceptar a Hibok Xiao por ser estéril, y actuó como la mala que separó a los enamorados. Luego, a regañadientes y bajo la presión de los mayores, no tuvo más remedio que aceptar a una mujer como yo. Estos 3 años, él ha sido indiferente conmigo, pero tampoco me ha tratado mal. Cuando supo que Liu Ruyan estaba embarazada, se puso muy contento, pero ahora el bebé se ha perdido. Creo que aunque me odie, a quien más odiará será a Hibok Xiao. Si Hibok Xiao no hubiera dicho la verdad, para provocarme, yo no habría llegado a este punto. Hibok Xiao quiere reconciliarse con Liu Ruyan, pero probablemente nunca superará el obstáculo de la señora Liu. Hibok Xiao dijo algo muy cierto. En realidad no tengo un carácter tolerante en absoluto. Soy muy celosa. Espero que la persona que me gusta solo tenga ojos para mí. También espero que quienes me han hecho daño no sean felices el resto de sus vidas, porque cuando dañaron a personas inocentes, nunca mostraron ni un ápice de compasión ni remordimiento. La señora Liu es una mujer muy decidida y resuelta, como cuando separó sin miramientos a los enamorados en su día, obligando a Hibok Xiao a irse al extranjero. Ahora ella ha vuelto a actuar. Yo y Liu Ruyan pronto disolvimos nuestra relación legal. Recibí una suma considerable de dinero, aunque no se puede comparar con los bienes de la familia Liu. Para una persona común, es suficiente para gastar en 3 vidas, mientras que Hibok Xiang, bajo las severas medidas de la señora Liu, la familia He no pudo resistir la presión y cortó relaciones con él, cortando completamente su fuente de ingresos. Se dice que incluso intentó suicidarse una vez.
Liu Ruyan lo cuidó en el hospital día y noche. Se dice que Liu Ruyan se puso firme, insistiendo en casarse con He Boxiao. La señora Liu furiosa le dio 2 bofetadas, y amenazó con echarlo también de la familia Liu. Incluso llegó a decir que intentaría tener otro hijo para continuar el linaje. Pero todo esto ya no tiene que ver conmigo. Me fui con mi abuela al pequeño condado a miles de kilómetros de distancia. Renovar y arreglar el patio de la abuela, planeando para la primavera del próximo año. Plantar el patio lleno de campanillas, las flores favoritas de la abuela. Un mes después, Liu Ruyan de repente vino a buscar a la abuela. No abrió la puerta del patio. Ella se quedó afuera por mucho tiempo, hasta que se fue al amanecer. Y a la mañana siguiente, cuando salí a buscar la leche, la vi de nuevo. Ella es muy coqueta, aunque acababa de salir del pequeño puerperio. Pero en el clima del inicio del invierno, tú solo llevas un abrigo ligero, mientras que yo, temiendo el frío, me envuelvo en un abrigo de plumas voluminoso. ¿Ves? Siempre parecemos personas de 2 mundos diferentes. Los vecinos la miraban con curiosidad, deteniéndose sin avanzar. Después de todo, en nuestro pequeño pueblo, es raro ver a una mujer tan hermosa, elegante y refinada, pero solo la miré una vez, y aparté la vista. En mi juventud me atrajo su apariencia, me lancé de cabeza sin dudarlo, pero al fin y al cabo el matrimonio es como beber agua, solo uno mismo conoce su temperatura. El camino que elegí yo mismo, también lo acepto y reconozco. Liu Ruyan tampoco dijo nada, pero me siguió todo el camino. Después de recoger la leche fui a comprar el desayuno y regresé. Ella también me siguió todo el camino, hasta que llegué a la puerta del patio. Finalmente Li Rui habló, llamándome por mi nombre. No me detuve, empujé la puerta del patio y entré. Me di la vuelta para cerrarla, pero Liu Ruyan dio un paso adelante, extendió la mano y la bloqueó. Li Rui y He Boxiao se casarán la próxima primavera. Parece que nunca me he enfadado con nadie desde que crecí, ni siquiera he tenido disputas con los demás. Pero esta vez, de repente actué. La leche tibia le cayó en la cabeza y en la cara, su abrigo y bufanda carísimos, joyas y maquillaje, todo arruinado. Él estaba un poco atónito, frunció fuertemente el ceño. Li Rui y Liu Ruyan, si la persona con quien se casa la próxima primavera eres tú, entonces aún estaría dispuesto a desearles lo mejor. Los enamorados finalmente se convierten en pareja, pero ahora parece que tú tampoco lo amas tanto. Después de todo, renunciar a todo de la familia Liu. Podrías casarte con él como su segunda esposa, pero tú no puedes renunciar a Li Rui. Esas palabras en realidad solo tenían la mitad de razón. Realmente no amaba tanto a He Boxiao, pero no porque no pudiera renunciar a los bienes de la familia Liu. Él simplemente ya no la quería como en su juventud. Después de quedar embarazada, Liu Ruyan realmente lo pensó. Su familia de 3 viviría bien juntos. Ese pensamiento sucio y vil que alguna vez tuvo, lo enterraría en su corazón para siempre. Ese año la pasión lo descontroló. En la profunda noche de un país extranjero, cruzó esa línea con He Boxiao, y en un impulso momentáneo, le dio a He Boxiao promesas sobre hijos y matrimonio, pero en realidad se arrepintió muy pronto. Sin embargo, He Boxiao se lo contó a Li Rui, y entonces el quien antes era el más amable y tolerante, decidió acabar con la vida de su hijo, y en el momento en que supo que el bebé ya no estaba, en el fondo del corazón de Liu Ruyan solo surgió un pensamiento, que era que ya no podría retener a Li Rui, como los fuegos artificiales. Una vez caídos ya han caído, pero en su habitación nupcial, Li Rui seguía estando en todas partes. Los sirvientes a menudo decían sin pensar cómo estaba el señor. Al señor le gusta, si el señor lo supiera, y él mismo. Cada vez que regresaba a casa a las 6 en punto, aunque sabía que esa persona ya se había ido hace tiempo, aún esperaba que fuera él quien saliera a recibirlo. Él solía pensar que Li Rui era como un vaso de agua tibia insípida, siempre a una temperatura constante de 45 grados. Una existencia no muy importante, pero ¿cómo puede alguien vivir sin agua? A menudo recuerda su última cena juntos, la forma en que Li Rui se emborrachó. Bajo la luz de la lámpara él era realmente muy guapo. A menudo piensa, si durante el paseo posterior, él hubiera tomado su mano, si ella lo hubiera abrazado por detrás, si ella hubiera llamado suavemente cariño, se habría ablandado su corazón, le habría dado otra oportunidad. También piensa a menudo, si ese día de lluvia torrencial, él no hubiera faltado a la cita, si hubiera aparecido a tiempo frente a ella, el final de la historia habría sido completamente diferente. Pero hablar de esto ya no tiene ningún sentido, solo puede decirse a sí mismo que mire hacia adelante,
Li Rui sigue soltera. Li Rui ha rechazado a muchos pretendientes. Li Rui realmente lo amó mucho en aquel entonces. Solía visitarlo 2 o 3 veces al año, pero en su 9ª visita, la misma historia se repitió, solo que la protagonista ya no era él. Ese día llovía intensamente, como cuando olvidó ir a buscarlo aquella vez, pero esta vez la protagonista tenía solo a Li Rui en su corazón y mirada. Bajo la lluvia torrencial, el coche de la chica se detuvo firme en la lluvia. Li Rui se refugiaba bajo el alero. Al ver a la chica bajar del coche con un paraguas, sus ojos se llenaron de una cálida y suave sonrisa. Su mirada estuvo fija en esa chica de principio a fin, y esa chica también lo miraba constantemente, corriendo apresuradamente hacia él. Cuando subió los escalones, Li Rui lo sostuvo firmemente. Luego tomó el paraguas de la mano de la chica. El paraguas abierto se inclinaba casi por completo hacia la chica a su lado, y esa chica empujaba el paraguas una y otra vez sobre su cabeza. Así es como se esforzaban por empujar, resultando que ambos se mojaron, pero bajo la fuerte lluvia, ambos se miraron y se echaron a reír felices. Liu Ruyan se quedó sentado así en el coche, mirando fijamente esa escena. El limpiaparabrisas se movía rápidamente de un lado a otro. Casi todo el mundo estaba sumergido por la lluvia torrencial. El coche que llevaba a Li Rui se alejó a tiempo, y ya no se volvió a ver. Pero aquella fuerte lluvia de hace años, la lluvia en la que olvidó a Li Rui, mucho tiempo después, cayó sobre él como un diluvio. Liu Ruyan sonrió con amargura, arrancó el coche, dio media vuelta. El coche atravesó la densa cortina de lluvia como una flecha disparada. En un instante determinado, parece que volvió a ver a Li Rui cuando aún era joven. En aquel entonces acababan de comprometerse. A su madre no le gustaba mucho, pero su abuela en vida quería mucho a Li Rui. Al comprometerse la abuela le dijo: Li Rui, Ruyan es un niño muy fuerte. Si te maltrata, ven a contármelo a la abuela. La abuela te respaldará. Por eso cada vez que lo maltrataba, siempre decía: cuidado, voy a quejarme a la abuela. No pudo evitar sonreír, y recordó la noche de su boda. Le dolió tanto que lloró. Le mordió a Li Rui, hasta sacarle sangre. Li Rui palideció del dolor, pero aún así lo abrazó con ternura, y lo besó. En ese momento preguntó: ¿por qué no dijiste que ibas a quejarte a la abuela? Como respondió Li Rui, parece que lo olvidó. Solo recuerda que parecía inclinarse para besarla. Sus labios eran muy suaves. La fuerza del beso era tierna hasta los huesos. De repente se volvió dócil y tranquilo en sus brazos. Liu Ruyan finalmente comprendió. En realidad la primera vez que vio a Li Rui, ya le había gustado. Solo que es una pena. A menudo la gente suspira y lamenta cuando las flores caen. Pero cuando las flores están en plena floración, tampoco se ve cuánta alegría y aprecio tienen. El segundo año después de que Li Rui se divorciara de ella, las flores que Li Rui plantó personalmente en la casa de bodas, todas se secaron y murieron, y en un pequeño pueblo a miles de kilómetros de distancia, en el patio de la abuela, estaban llenas de orquídeas muy comunes y fragantes. Pero esas flores que florecían también ya no le pertenecían. Liu Ruyan de repente levantó la cara, temía que lágrimas de desesperación cayeran, justo en esta lluvia torrencial, en la nueva vida que Li Rui ya había comenzado. Fin del texto completo.